En el siglo XXIX. De Julio Verne. Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día. Siendo más justos, apreciarían como se merecen los refinamientos de nuestra civilización. Si la compararan con el pasado, se darían cuenta del camino recorrido. Cuanto más admirables, les parecerían las modernas ciudades, con calles de 100 metros de ancho, con casas de 300 metros de altura, a una temperatura siempre igual, con el cielo surcado por miles de aerocoches y aerómnibus. Al lado de estas ciudades, cuya población alcanza a veces los 10 millones de habitantes, que eran aquellos pueblos, aquellas aldeas de hace 1000 años, esas París, esas Londres, esas Berlín, esas Nueva York, villorrios mal aireados y enlodados, donde circulaban unas cajas traqueteantes, tiradas por caballos. Sí, caballos. Es de no creer. Si recordaran el funcionamiento defectuoso de los paquebotes y de los ferrocarriles, su lentitud y sus frecuentes colisiones, qué precio no pagarían los viajeros, por los aerotrenes y sobre todo, por los tubos neumáticos, tendidos a través de los océanos, y por los cuales se los transporta a una velocidad de 1500 kilómetros por hora. Por último, no se disfrutaría más del teléfono y del telefoto, recordando los antiguos aparatos de Morse y de Hughes, tan ineficientes para la transmisión rápida de despachos. ¡Qué extraño! Estas sorprendentes transformaciones se fundamentan en principios perfectamente conocidos que nuestros antepasados, quizás, habían descuidado demasiado. En efecto, el calor, el vapor, la electricidad, son tan antiguos como el hombre. A fines del siglo XIX, no afirmaban ya los científicos que la única diferencia entre las fuerzas físicas y químicas reside en un modo de vibración propio de cada una de ellas, de las partículas etéricas? Puesto que se había dado ese enorme paso de reconocer la similitud de todas estas fuerzas, es realmente inconcebible que se haya necesitado tanto tiempo para llegar a determinar cada uno de los modos de vibración que las diferencian. Es extraordinario, sobre todo, que el método para reproducirlas directamente una de la otra se haya descubierto muy recientemente. Sin embargo, así sucedieron las cosas, y fue solamente en 2790, hace 100 años, que el célebre Oswald Nier lo consiguió. Este gran hombre fue un verdadero benefactor de la humanidad. Su genial invención fue la madre de todas las otras. Así surgió una pléyade de innovadores que condujo a nuestro extraordinario James Jackson. Es a este último, a quien debemos los nuevos acumuladores, que condensan, unos, la fuerza contenida en los rayos solares, otros, la electricidad almacenada en el seno de nuestro globo, aquellos, finalmente, la energía que proviene de una fuente cualquiera, vientos, cascadas, ríos, arroyos, etc. También de él, procede el transformador que, extrayendo la energía de los acumuladores, bajo la forma de calor, de luz, de electricidad, de potencia mecánica, la devuelve al espacio, después de haber obtenido el trabajo deseado. Sí. Es el día en que estos dos instrumentos fueron ideados, cuando verdaderamente se origina el progreso. Sus aplicaciones son incalculables. Al atenuar los rigores del invierno, por la restitución del exceso de los calores estivales, han ayudado eficazmente a la agricultura. Al suministrar la fuerza motriz de los aparatos de navegación aérea, han permitido que el comercio se desarrollara magníficamente. A ello se debe la producción incesante de electricidad, sin pilas ni máquinas, de luz sin combustión ni incandescencia, y por último, de una inagotable fuente de trabajo, que ha centuplicado la producción industrial. Pues bien, vamos a encontrar al conjunto de estas maravillas en una mansión incomparable, la mansión de Lord Harold,
recientemente inaugurada en la avenida 16823 de Universal City, la actual capital de los Estados Unidos de las dos Américas. Si el fundador del New York Herald, Gordon Bennett, volviera a la vida hoy, ¿qué diría al ver este palacio de mármol y oro, que pertenece a su ilustre nieto, Francis Bennett? 25 generaciones se sucedieron, y el New York Herald se mantuvo en la distinguida familia de los Bennett. Hace 200 años, cuando el gobierno de la Unión se trasladó de Washington a Universal City, el periódico lo siguió, a menos que el gobierno haya seguido al periódico, y tomó el nombre de Earth Herald. Que no se piense que haya declinado bajo la administración de Francis Bennett. No. Su nuevo director, por el contrario, iba a infundirle una energía y una vitalidad sin paralelos al inaugurar el periodismo telefónico. Conocemos este sistema, llevado a la práctica por la increíble difusión del teléfono. Todas las mañanas, en lugar de ser impreso, como en los tiempos antiguos, el Earth Herald es hablado, es en una rápida conversación con un reportero, un político o un científico, que los abonados se informan de lo que puede interesarles. En cuanto a los clientes no suscriptos, se sabe que por unos centavos, toman conocimiento del ejemplar del día, en las innumerables cabinas fonográficas. Esta innovación de Francis Bennett revitalizó el antiguo periódico. En algunos meses, su clientela ascendió a 85 millones de abonados, y la fortuna del director aumentó gradualmente hasta los 30.000 millones, cifra altamente superada en la actualidad. Gracias a esta fortuna, Francis Bennett ha podido edificar su nueva mansión, colosal construcción de 4 fachadas, cada una de las cuales mide 3 kilómetros, y cuyo techo se ampara bajo el glorioso pabellón de 75 estrellas de la Confederación. Francis Bennett, rey de los periodistas, sería hoy el rey de las dos Américas, si los americanos pudiesen alguna vez aceptar la figura de un soberano cualquiera. ¿Usted lo duda? Los plenipotenciarios de todas las naciones, y nuestros mismos ministros, se apretujan en su puerta, mendigando sus consejos, buscando su aprobación, implorando el apoyo de su órgano todopoderoso. Calcúlese la cantidad de sabios que animaba, de artistas que mantenía, de inventores que subvencionaba. Realeza fatigosa la suya, trabajo sin descanso, y ciertamente, un hombre de otro tiempo, no hubiera podido resistir tal labor cotidiana. Felizmente, los hombres de hoy son de constitución más robusta, gracias al progreso de la higiene y de la gimnasia, que ha hecho elevar, de 37 a 58 años el promedio de la vida humana, gracias también a la presencia de los alimentos científicos, mientras esperamos el futuro descubrimiento del aire nutritivo, que permitirá nutrirse, solo con respirar. Y ahora, si les interesa conocer todo lo que constituye la jornada de un director del Earth Herald, tómense la molestia de seguirlo en sus múltiples ocupaciones, hoy mismo, este 25 de julio del presente año de 2890. Francis Bennett se había despertado aquella mañana de muy mal humor. Hacía 8 días que su esposa estaba en Francia. Se encontraba, pues, un poco solo. ¿Es de creer? Estaban casados desde hacía 10 años, y era la primera vez que la señora Edith Bennett se ausentaba tanto tiempo. Habitualmente, 2 o 3 días bastaban en sus frecuentes viajes a Europa, y más particularmente a París, donde iba a comprarse sombreros. La primera preocupación de Francis Bennett fue, pues, poner en funcionamiento su fonotelefoto, cuyos hilos iban a dar a la mansión que poseía en los Campos Elíseos. El teléfono, complementado por el telefoto, una conquista más de nuestra época. Si desde hace tantos años se transmite la palabra mediante corrientes eléctricas, es de ayer solamente que se puede transmitir también la imagen. Valioso descubrimiento, a cuyo inventor, Francis Bennett no fue el último en agradecer aquella mañana,
cuando percibió a su mujer, reproducida en un espejo telefótico, a pesar de la enorme distancia que los separaba. ¡Qué dulce visión! Un poco cansada del baile o del teatro de la víspera, la señora Banner está aún en cama. Aunque allá sea casi el mediodía, todavía duerme, su cabeza seductora oculta bajo los encajes de la almohada. Pero de pronto se agita, sus labios tiemblan. ¿Acaso está soñando? Sí, sueña. Un nombre escapa de su boca, Frances, querido Frances. Su nombre, pronunciado con esa dulce voz, ha dado al humor de Frances Banner un aspecto más feliz, y no queriendo despertar a la bella durmiente, salta con rapidez de su lecho y penetra en su vestidor mecánico. 2 minutos después, sin que hubiese recurrido a la ayuda de ningún sirviente, la máquina lo depositaba, lavado, peinado, calzado, vestido y abotonado de arriba a abajo, en el umbral de sus oficinas. La ronda cotidiana iba a comenzar. Fue en la sala de folletinistas, donde Frances Banner penetró primero. Muy vasta, esta sala, coronada por una gran cúpula translúcida. En un rincón, diversos aparatos telefónicos, por los cuales los 100 literatos de Lord Harold, narraban 100 capítulos de 100 novelas a un público enardecido. Divisando a uno de los folletinistas, que tomaba 5 minutos de descanso, le dijo Frances Banner. Muy bueno, mi querido amigo, muy bueno, su último capítulo. La escena donde la joven campesina aborda con su enamorado unos problemas de filosofía trascendente, es producto de una finísima observación. Jamás se han pintado mejor las costumbres campestres. Continúe así, mi querido Archibald. Ánimo. 10.000 nuevos abonados, desde ayer, gracias a usted. Señor John Last, prosiguió, volviéndose hacia otro de sus colaboradores, estoy menos satisfecho con usted. Su novela no parece verídica. Corre usted muy rápido hacia la meta. Pero bueno, ¿y los métodos documentales? Es necesario diseccionar. No es con una pluma que se escribe en nuestra época, es con un bisturí. Cada acción en la vida real es el resultado de pensamientos fugitivos y sucesivos que hay que enumerar con esmero para crear un ser vivo. Y qué más fácil que servirse del hipnotismo eléctrico que desdobla al hombre y libera su personalidad. Observe cómo vive usted, mi querido John Last. Imite a su compañero a quien he felicitado hace un momento. Hágase hipnotizar. ¿Cómo? Usted ya lo hace, me dice. No lo suficiente, entonces, no lo suficiente. Habiendo dado esta breve lección, Frances Banner continúa la inspección y penetra en la sala de reportajes. Sus 1.500 reporteros, situados entonces ante sendos teléfonos, les comunicaban a los abonados las noticias del mundo entero recibidas durante la noche. La organización de este incomparable servicio se ha descrito a menudo. Además de su teléfono, cada reportero tiene ante sí una serie de conmutadores que permiten establecer la comunicación con tal o cual línea telefónica. Así los abonados no solo reciben la narración, sino también las imágenes de los acontecimientos obtenidas mediante la fotografía intensiva. Frances Banner interpela a uno de los 10 reporteros astronómicos destinados a este servicio, que aumentará con los nuevos descubrimientos ocurridos en el mundo estelar. ¿Y bien, Cass, qué ha recibido? Fototelegramas de Mercurio, de Venus y de Marte, señor. ¿Es interesante este último? Sí. Una revolución en el Imperio Central, en provecho de los demócratas liberales contra los republicanos conservadores. Como aquí, entonces. ¿Y de Júpiter? Aún nada. No logramos entender las señales de los jovianos. Quizás. Esto le concierne a usted y lo hago responsable, señor Cass. Respondió Frances Banner,
que muy disgustado se dirigió a la sala de redacción científica. Inclinado sobre sus calculadoras, 30 sabios se absorbían en ecuaciones de 95º grado. Algunos trabajaban incluso con fórmulas del infinito algebraico y del espacio de 24 dimensiones, como un escolar juega con las 4 reglas de la aritmética. Francis Bannet cayó entre ellos como una bomba. ¿Y bien, señores, qué me dicen? ¿Aún ninguna respuesta de Júpiter? Será siempre lo mismo. Veamos, Corley, hace 20 años que usted estudia este planeta, me parece. ¿Qué quiere usted, señor? Respondió el sabio interpelado. Nuestra óptica aún deja mucho que desear, e incluso con nuestros telescopios de 3 kilómetros. Ya lo oyó, interrumpió Francis Bannet, dirigiéndose al colega de Corley, la óptica deja mucho que desear. Es su especialidad, mi querido amigo. Ponga más lentes, ¿qué diablos? Ponga más lentes. Luego regresó con Corley. Pero a falta de Júpiter, ¿al menos obtenemos resultados con respecto a la Luna? Tampoco, señor Bannet. Esta vez no acusará a la óptica. La Luna está 600 veces más cerca que Marte, con el cual, no obstante, nuestro servicio de correspondencia está establecido con regularidad. No son los telescopios los que faltan. No, los que faltan son los habitantes, respondió Corley, con una fina sonrisa de sabio. ¿Se atreve a afirmar que la Luna está deshabitada? Por lo menos, señor Bannet, en la cara que nos muestra. ¿Quién sabe si del otro lado? Bueno, Corley, hay un medio muy sencillo para cerciorarse de ello. ¿Cuál es? Dar vuelta a la Luna. Y aquel día, los sabios de la fábrica Bannet comenzaron a proyectar los medios mecánicos que debían llevar a la rotación de nuestro satélite. Por lo demás, Francis Bannet tenía motivos para estar satisfecho. Uno de los astrónomos del Earth Herald acababa de determinar los elementos del nuevo planeta Gandini. Es a 1.600.348.284 kilómetros y medio, que este planeta describe su órbita alrededor del Sol, y para realizarla, necesita 272 años, 194 días, 12 horas, 43 minutos, 9 segundos y 8 décimas. Francis Bannet estaba encantado con esa precisión. Bien, exclamó, apresúrese a informar al servicio de reportajes. Usted sabe con qué pasión sigue el público estas cuestiones astronómicas. Quiero que la noticia aparezca en el número de hoy. Antes de abandonar la sala de reporteros, Francis Bannet se acercó al grupo especial de entrevistadores y, dirigiéndose al que estaba encargado de los personajes célebres, preguntó: ¿Ha entrevistado al presidente Wilcox? Sí, señor Bannet, y publico en la columna de informaciones que, sin duda alguna, sufre de una dilatación del estómago y que debe someterse a lavados tubulares de los más concienzudos. Perfecto. ¿Y este asunto del asesino Chapman? ¿Ha entrevistado a los jurados que deben presidir la audiencia? Sí, y están todos tan de acuerdo en la culpabilidad, que el caso ni siquiera será expuesto ante ellos. El acusado será ejecutado, antes de haber sido condenado. ¿Ejecutado, eléctricamente? Eléctricamente, señor Bannet, y sin dolor, se supone, pues aún no se ha dilucidado este detalle. La sala contigua, vasta galería de medio kilómetro de largo, estaba consagrada a la publicidad, y fácilmente se imagina lo que debe ser la publicidad de un periódico como el Earth Herald. Producía un promedio de $3 millones al día. Gracias a un ingenioso sistema, una parte de esta publicidad se difundía en una forma absolutamente novedosa, debida a una patente, comprada al precio de $3 a un pobre diablo, que está muerto de hambre.
Consiste en inmensos carteles, que se reflejan en las nubes, y cuya dimensión es tal, que se los puede percibir desde toda una comarca. En esa galería, 1000 proyectores se ocupaban sin cesar de enviar esos anuncios desmesurados a las nubes, que los reproducían en colores. Pero, aquel día, cuando Frances Banner entró en la sala de publicidad, vio que los mecánicos estaban de brazos cruzados, cerca de los proyectores inactivos. Ante la mirada interrogante de Bennett, por toda respuesta, le muestran el cielo de un azul puro. Sí. Buen tiempo, murmura. Y la publicidad aérea no es posible. ¿Qué hacer? Si no se tratase más que de lluvia, podríamos producirla. Pero no es lluvia, sino nubes lo que necesitamos. Sí, hermosas nubes muy blancas, respondió el mecánico jefe. Bueno, señor Samuel Mark, se dirigirá usted a la redacción científica, servicio meteorológico. Les dirá de mi parte, que se pongan a trabajar en el asunto de las nubes artificiales. Verdaderamente, no podemos quedarnos así, a merced del buen tiempo. Tras haber acabado la inspección de las diversas divisiones del periódico, Frances Banner pasó al salón de recepción, donde lo esperaban los embajadores y ministros plenipotenciarios, acreditados ante el gobierno americano. Estos caballeros, venían a buscar los consejos del todopoderoso director. En el momento en que Frances Banner entraba en el salón, estaban discutiendo con cierta animación. Que su excelencia me perdone, decía el embajador de Francia al embajador de Rusia, pero para mí no hay nada que cambiar en el mapa de Europa. El norte para los eslavos, sea. Pero el sur para los latinos. Nuestra frontera común del Rin, me parece excelente. Por otra parte, sépalo bien, mi gobierno resistirá cualquier maniobra que se haga contra nuestras prefecturas de Roma, Madrid y Viena. Bien dicho. Dijo Frances Banner, interviniendo en el debate. ¿Acaso, señor embajador de Rusia, no está satisfecho con su vasto imperio, que desde las orillas del Rin se extiende hasta las fronteras de China, un imperio cuyo inmenso litoral bañan el océano glacial, el Atlántico, el Mar Negro, el Bósforo y el océano Índico? Además, ¿para qué las amenazas? ¿Es posible la guerra con las invenciones modernas, esos obuses asfixiantes que se envían a cientos de kilómetros, esas centellas eléctricas, de 20 leguas de largo, que pueden aniquilar de un solo golpe un ejército entero, esos proyectiles que se cargan con microbios de la peste, del cólera, de la fiebre amarilla, y que destruirían toda una nación en algunas horas? Ya lo sabemos, señor Banner, respondió el embajador de Rusia. ¿Pero podemos hacer lo que queremos? Empujados nosotros mismos por los chinos, en nuestra frontera oriental, debemos intentar, cueste lo que cueste, alguna acción hacia el oeste. No es lo correcto, señor, replicó Frances Banner, con un tono protector. Bueno, como la proliferación china es un peligro para el mundo, presionaremos sobre los hijos del cielo. Tendrá que imponerles a sus súbditos un máximo de natalidad, que no podrán superar bajo pena de muerte. Esto compensará las cosas. Señor cónsul, dijo el director de Lord Harold, dirigiéndose al representante de Inglaterra, ¿qué puedo hacer por usted? Mucho, señor Banner, respondió este personaje, inclinándose con humildad. Basta que su periódico consienta iniciar una campaña en nuestro favor. ¿Y con qué propósito? Simplemente para protestar contra la anexión de Gran Bretaña por los Estados Unidos. Simplemente. Exclamó Frances Banner, encogiéndose de hombros. Una anexión de 150 años de antigüedad. Pero los señores ingleses no se resignarán jamás a que, por un justo vuelco del destino, su país se haya convertido en colonia americana. Es pura locura. ¿Cómo es posible que su gobierno haya creído que yo iniciaría esta campaña antipatriótica? Señor Banner,
La doctrina de Munro es la de toda América para los americanos, usted lo sabe, nada más que América. Pero Inglaterra es solo una de nuestras colonias, señor, una de las mejores, convengo en eso, y no cuente con que consintamos en devolverla. ¿Se rehúsa usted? Me rehúso, y si insiste, provocaremos un casus belli nada más que con la entrevista de uno de nuestros reporteros. Entonces es el fin, murmuró abatido el cónsul. El Reino Unido, Canadá y Nueva Bretaña son de los americanos, las Indias de los rusos, Australia y Nueva Zelanda son de ellas mismas. De todo lo que una vez fue Inglaterra, ¿qué nos queda? Nada. Nada no, señor. Respondió Frances Banner. Les queda Gibraltar. Dieron las 12 en ese momento. El director de Lord Harold terminó la audiencia con un ademán, abandonó el salón, se sentó en un sillón de ruedas y llegó en pocos minutos a su comedor, situado a 1 kilómetro de allí, en un extremo de su mansión. La mesa está servida, y Frances Banner ocupa su lugar. Al alcance de su mano, está dispuesta una serie de grifos, y ante él, se redondea el cristal de un fonotelefoto, sobre el cual, aparece el comedor de su mansión de París. A pesar de la diferencia horaria, el señor y la señora Banner convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador que almorzar así, frente a frente, a 1000 leguas de distancia, viéndose y hablándose, por medio de aparatos fonotelefóticos. Pero en este momento, la sala en París está vacía. Edith estará retrasada, se dice Frances Banner. La puntualidad de las mujeres. Progresa todo, menos eso. Y haciéndose esta reflexión, abre uno de los grifos. Como todas las personas acomodadas de nuestra época, Frances Banner, renunciando a la cocina doméstica, es uno de los abonados a la gran sociedad de alimentación a domicilio. Esta sociedad distribuye mediante una red de tubos neumáticos, manjares de toda clase. Este sistema es costoso, sin duda, pero la cocina es mejor, y tiene la ventaja de suprimir la exasperante raza de los cocineros de ambos sexos. Así que Frances Banner almorzó solo, no sin pesar, y estaba terminando su café, cuando la señora Banner, que volvía a su residencia, apareció en el cristal del telefoto. ¿Y de dónde vienes, mi querida Edith? Preguntó Frances Banner. Vaya. Respondió su esposa. ¿Ya has terminado? ¿He llegado tarde? ¿Qué de dónde vengo? De mi sombrerero. Este año hay unos sombreros fascinantes. Es más, ya no son sombreros siquiera, son domos, son cúpulas. Estoy un poco olvidadiza. Un poco, querida, puedes ver que ya he terminado mi almuerzo. Bueno, querido mío, ve a tus ocupaciones, respondió la señora Banner. Aún tengo que hacerle una visita a mi modista modelador. Este modista era nada menos que el célebre Bornspire, aquel que tan acertadamente proclamó el principio, la mujer no es más que una cuestión de formas. Frances Banner besó la mejilla de la señora Banner, sobre el cristal del telefoto, y se dirigió a la ventana, donde esperaba su aerocoche. ¿A dónde va, señor? Preguntó el aerocochero. Veamos, tengo tiempo, respondió Frances Banner. Condúzcame a mis fábricas de acumuladores del Niágara. El aerocoche, admirable máquina, basada en el principio de lo más pesado que el aire, se lanzó a través del espacio, con una velocidad de 600 kilómetros por hora. Bajo sus pies, desfilaban las ciudades, y sus aceras móviles, que transportaban a los peatones a lo largo de las calles, los campos recubiertos de una inmensa telaraña, la red de hilos eléctricos. Sabe, señor, le dijo un tercer postulante, que, gracias a nuestros acumuladores y transformadores solares y terrestres, hemos logrado uniformar las estaciones.
Transformamos en calor una parte de la energía de que disponemos y enviamos este calor a las regiones polares, donde fundirá los hielos. Déjeme sus planos, respondió Frances Bennett, y vuelva en una semana. Por fin, un cuarto sabio, llevaba la noticia de que, una de las cuestiones que apasionaban al mundo entero, iba a ser resuelta esa misma noche. Se sabe que un siglo atrás, una temeraria experiencia había atraído la atención pública sobre el Dr. Nathaniel Faithburn. Partidario convencido de la hibernación humana, es decir, de la posibilidad de suspender las funciones vitales, y posteriormente, hacerlas renacer después de cierto tiempo, se había decidido a experimentar sobre sí mismo la excelencia del método. Después de haber indicado, mediante testamento hológrafo, las maniobras adecuadas para volverlo paulatinamente a la vida, dentro de 100 años, fue sometido a un frío de 172 grados. Reducido entonces al estado de momia, el Dr. Faithburn fue encerrado en una cripta por el periodo convenido. Ahora bien, era precisamente ese día, 25 de julio de 2890, cuando el plazo expiraba. Vinieron a proponerle a Frances Bennett que la resurrección esperada con tanta impaciencia se celebrase en una de las salas de Lord Harold. De este modo, el público podría estar al tanto de la situación, segundo a segundo. La propuesta fue aceptada, y como la operación no debía realizarse hasta las 9 de la noche, Frances Bennett se tendió en una reposera en la sala de audición. Luego, girando una perilla, se puso en comunicación con el Central Concert. Después de una jornada tan ocupada, qué delicia encontró en las obras de los mejores músicos de la época, basadas en una sucesión de sabias fórmulas armónico-algébricas. La oscuridad envolvía la sala, y Frances Bennett, entregado a un sueño semiestático, ni siquiera se daba cuenta. Pero, de pronto, se abrió una puerta. ¿Quién es?, dijo, girando un conmutador colocado bajo su mano. Inmediatamente, por una sacudida eléctrica producida en el éter, el aire se volvió luminoso. ¿Es usted, doctor?, dijo Frances Bennett. Soy yo, respondió el doctor Sam, quien venía a hacer su visita diaria, del abono anual. ¿Cómo se encuentra? Bien. Tanto mejor. Veamos su lengua, y la observó bajo el microscopio. Bien. Y su pulso, lo tomó con un sismógrafo, muy parecido a los que registran las vibraciones del suelo. Excelente. ¿Y el apetito? El estómago no anda muy bien, el estómago ha envejecido. Pero la cirugía ha progresado mucho. Será necesario hacerle colocar uno nuevo. Usted sabe, tenemos estómagos de repuesto, con garantía de 2 años. Ya veremos, respondió Frances Bennett. Mientras esperamos, doctor, acompáñeme a cenar. Durante la comida, la comunicación fonotelefónica fue establecida con París. Esta vez, Edith Banner estaba sentada a la mesa, y la cena, entremezclada con los chistes del Dr. Sam, fue fascinante. Luego, apenas terminaron, Frances Bennett preguntó a su esposa: ¿Cuándo calculas regresar a Universal City, mi querida Edith? Voy a partir al instante, respondió la señora Bennett. ¿Por el tubo o el aerotren? Por el tubo. Entonces, ¿cuándo estarás aquí? A las 11:59 de la noche. ¿Hora de París? No. Hora de Universal City. Hasta pronto, entonces, y sobre todo, no pierdas el tubo. Estos tubos submarinos, por los cuales se venía de Europa en 295 minutos, eran preferibles a los aerotrenes, que solo iban a 1000 kilómetros por hora. El doctor se retiró, después de haber prometido regresar, para asistir a la resurrección de su colega Nathaniel Faithburn, y Frances Bennett, queriendo determinar las cuentas del día, entró a su despacho. Enorme operación, cuando se trata de una empresa,
cuyos gastos diarios alcanzan los $1.500. Afortunadamente, el progreso de la mecánica moderna facilita notablemente este tipo de trabajo. Con ayuda del piano, calculador eléctrico, Frances Banner acabó su tarea en 25 minutos. Ya era hora. «Sabe, señor», le dijo un tercer postulante, que, gracias a nuestros acumuladores y transformadores solares y terrestres, hemos logrado uniformar las estaciones. Transformamos en calor una parte de la energía de que disponemos y enviamos este calor a las regiones polares, donde fundirá los hielos. «Déjeme sus planos», respondió Frances Banner, «y vuelva en una semana». Por fin, un cuarto sabio, llevaba la noticia de que, una de las cuestiones que apasionaban al mundo entero, iba a ser resuelta esa misma noche. Se sabe que un siglo atrás, una temeraria experiencia había atraído la atención pública sobre el Dr. Nathaniel Faithburn. Partidario convencido de la hibernación humana, es decir, de la posibilidad de suspender las funciones vitales y posteriormente hacerlas renacer, después de cierto tiempo, se había decidido a experimentar sobre sí mismo la excelencia del método. Después de haber indicado, mediante testamento hológrafo, las maniobras adecuadas para volverlo, paulatinamente, a la vida, dentro de 100 años, fue sometido a un frío de 172 grados. Reducido entonces al estado de momia, el Dr. Faithburn fue encerrado en una cripta, por el periodo convenido. Ahora bien, era precisamente ese día, 25 de julio de 2890, cuando el plazo expiraba. Vinieron a proponerle a Frances Banner que la resurrección esperada con tanta impaciencia se celebrase en una de las salas de Lord Harold. De este modo, el público podría estar al tanto de la situación, segundo a segundo. La propuesta fue aceptada, y como la operación no debía realizarse hasta las 9 de la noche, Frances Banner se tendió en una reposera, en la sala de audición. Luego, girando una perilla, se puso en comunicación con el Central Concert. Después de una jornada tan ocupada, qué delicia encontró en las obras de los mejores músicos de la época, basadas en una sucesión de sabias fórmulas armónico-algébricas. La oscuridad envolvía la sala, y Frances Banner, entregado a un sueño semiestático, ni siquiera se daba cuenta. Pero de pronto se abrió una puerta. «¿Quién es?», dijo, girando un conmutador colocado bajo su mano. Inmediatamente, por una sacudida eléctrica producida en el éter, el aire se volvió luminoso. «¿Es usted, doctor?», dijo Frances Banner. «Soy yo», respondió el Dr. Sam, quien venía a hacer su visita diaria, del abono anual. «¿Cómo se encuentra?». «Bien». «Tanto mejor». «Veamos su lengua». Y la observó bajo el microscopio. «Bien». «¿Y su pulso?». Lo tomó con un sismógrafo, muy parecido a los que registran las vibraciones del suelo. «Excelente». «¿Y el apetito?». «El estómago no anda muy bien». «El estómago ha envejecido». «Pero la cirugía ha progresado mucho». «Será necesario hacerle colocar uno nuevo». «Usted sabe, tenemos estómagos de repuesto, con garantía de 2 años». «Ya veremos», respondió Frances Banner. «Mientras esperamos, doctor, acompáñeme a cenar». Durante la comida, la comunicación fonotelefónica fue establecida con París. Esta vez, Edith Banner estaba sentada a la mesa, y la cena, entremezclada con los chistes del Dr. Sam, fue fascinante. Luego, apenas terminaron, Frances Banner preguntó a su esposa: «¿Cuándo calculas regresar a Universal City, mi querida Edith?». «Voy a partir al instante», respondió la señora Banner. «¿Por el tubo o el aerotren?». «Por el tubo». «Entonces, ¿cuándo estarás aquí?». «A las 11:59 de la noche». «¿Hora de París?». «No».
hora de Universal City. Hasta pronto, entonces, y, sobre todo, no pierdas el tubo. Estos tubos submarinos, por los cuales se venía de Europa en 295 minutos, eran preferibles a los aerotrenes, que solo iban a 1.000 kilómetros por hora. El doctor se retiró, después de haber prometido regresar, para asistir a la resurrección de su colega Nathaniel Faithburn, y Frances Spanner, queriendo determinar las cuentas del día, entró a su despacho. Enorme operación, cuando se trata de una empresa, cuyos gastos diarios alcanzan los $1.500. Afortunadamente, el progreso de la mecánica moderna facilita notablemente este tipo de trabajo. Con ayuda del piano, calculador eléctrico, Frances Spanner acabó su tarea en 25 minutos. Ya era hora. Apenas hubo golpeado la última tecla en el aparato totalizador, su presencia fue reclamada en la sala de experimentación. De inmediato, se dirigió a ella, y fue recibido por un numeroso cortejo de sabios, quienes se hallaban junto al Dr. Sam. Allí, está el cuerpo de Nathaniel Faithburn, en su urna, que se halla colocada sobre caballetes en medio de la sala. Se activa el telefoto, y el mundo entero va a poder seguir las diversas fases de la operación. Se abre el féretro. Se saca a Nathaniel Faithburn. Todavía parece una momia, amarillo, duro, seco. Suena como la madera. Se lo somete al calor y a la electricidad. Ningún resultado. Se lo hipnotiza. Se lo sugestiona. Nada puede vencer este estado ultracataléptico. ¿Y bien, Dr. Sam? Pregunta Frances Spanner. El Dr. Sam se inclina sobre el cuerpo, lo examina con la mayor atención. Le introduce, por medio de una inyección hipodérmica, algunas gotas del famoso elixir Brown Sequard, que aún está de moda. La momia está más momificada que nunca. Bien, responde el Dr. Sam, creo que la hibernación se ha prolongado en exceso. ¿Y entonces? Entonces, Nathaniel Faithburn está muerto. ¿Muerto? Tan muerto como se puede estar. ¿Puede decir desde cuándo? ¿Desde cuándo? Respondió el Dr. Sam. Desde el momento en que ha tenido la nefasta idea de hacerse congelar por amor a la ciencia. Vamos, dijo Frances Spanner, he aquí un método que necesita ser perfeccionado. Perfeccionado es la palabra, respondió el Dr. Sam, mientras la Comisión Científica de Hibernación se llevaba su fúnebre paquete. Francis Spanner, seguido por el Dr. Sam, volvió a su habitación, y como parecía muy fatigado, después de una jornada tan atareada, el médico le aconsejó tomar un baño antes de acostarse. Tiene razón, doctor. Así me repondré. Completamente, señor Bennet, y si lo desea, voy a ordenar al salir que se lo preparen. No es necesario, doctor. Hay siempre un baño preparado en la mansión, y ni siquiera tengo que molestarme en ir a tomarlo fuera de mi habitación. Mire, con solo tocar este botón, la bañera va a ponerse en movimiento, y la verá presentarse ella sola, con el agua a la temperatura de 37 grados. Francis Spanner acababa de presionar el botón. Un ruido sordo brotaba, crecía, se intensificaba. Luego, se abrió una de las puertas, y apareció la bañera, deslizándose eléctricamente sobre sus rieles. ¡Cielos! Mientras el Dr. Sam se cubre la cara, unos grititos de pudor y espanto se escapan de la bañera. Habiendo llegado hacía media hora a la mansión, por el tubo transoceánico, la señora Banner está en ella, bañándose. Al día siguiente, 26 de julio de 2890, el director de Lord Harold, volvía a comenzar su ronda de 20 kilómetros, a través de sus oficinas, y a la noche, cuando operó su totalizador, estimó los beneficios de aquella jornada en $250,000, $50,000 más que la víspera.
Qué buena ocupación, la de periodista a fines del siglo XXIX. Fin.